muy buenas para todas. Este himno era precioso, precioso. Las palabras que es muy, muy verdad. Bueno, vamos a seguir esta semana con unas oraciones de los evangelios. Eso es lo que empezamos a estudiar la semana pasada. Y creo que hoy vamos a ver tres más hoy y vamos a ver cómo seguimos. Vamos a estar en Mateo y Marcos y después Mateo 8 y Marcos 5. Mateo 8 y Marcos 5. Y el versículo que yo he escogido para hoy está en Marcos 11, el versículo 24. Marcos 11, 24. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Voy a recibirlo. Es una promesa de Dios para los hijos de Dios, para los creyentes. Marcos 11, 24. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, la semana pasada vimos que Jesús contestó la oración de un hombre leproso. Estuvimos en el libro de Mateo. También vimos la oración de los discípulos cuando se levantó una tempestad en el mar. Ellos se fueron al Señor pidiendo socorro. Curioso que el Señor con el leproso tenía mucha fe y los discípulos como tenían poca fe. Pero en los dos casos, Jesús contestó las dos oraciones. Vamos a estudiar algunas oraciones de los evangelios, oraciones dirigidas a Jesús, quien es Dios encarnado. Cada petición se considera una oración a Dios. Bueno, hemos visto en el ministerio de Jesús que había cantidades, miles y miles de personas que llegaron a Él para pedir ayuda. En todos estos casos, cuando Jesús sanó a una persona, Él también salvó y perdonó a la persona de sus pecados. Y era por la fe que cada uno tenía en su poder de sanar y salvar. Los comentarios nos dieron una explicación de que cada vez que Jesús usa la palabra sanar con la gente, él usaba la palabra griega soso, que significa sanación y salvación. Y la sanación de Jesús am, incluyó o incluye redención de su estado físico y redención de su estado espiritual. Entonces, estos hombres, estas mujeres que vamos a ver, todo es interconectado. Podemos saber si la gente no conocía a Jesús como Mesías antes de su oración, después de su salvación espiritualmente, eh, es- eh, físicamente y espiritualmente, ellos eran salvos. Eran nuevas criaturas en Cristo. Bueno, vamos, como la semana pasada vimos un poco de Mateo, hoy vamos a ver un poco de Marcos. Marcos, el segundo libro de los Evangelios. ¿Quién era Marcos? Es interesante que él no era uno de los discípulos. Mateo sí era. Marcos no era uno de los discípulos. Él nació en Jerusalén. Su madre María tenía una casa que servía para un lugar de adoración donde los creyentes podrían reunirse adorando a Dios. Y tenían que reunirse escondidos. Y el lugar estaba escondido por la cantidad de persecución estaba en la iglesia primitiva. La primera vez que leemos de Marcos era en Hechos 12:12. Él estaba en la casa de su madre y interesante que ellos estaban orando por Pedro, que estaba en la cárcel. Y recuerda la historia de que este niño Rode llegó a la puerta, Pedro llegó a la puerta llamando y Rode llegó y dijo a la gente, "Ay, Pedro está en la puerta. No, 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 él no está, déjanos orar." Bueno, es la primera vez que sabemos de Marcos. Y Marcos, conocido como Juan
Marcos escribió el segundo libro de los Evangelios, el libro de Marcos. Él era compañero de Pedro y él escribió la vida y el ministerio de Jesús. Y es interesante que recibió la mayoría de su información para escribir el libro. Él recibió esta información de Pedro y de los apóstoles. También Marcos viajaba con Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. Como dije, Marcos vivía en tiempos de mucha persecución hacia los creyentes de parte de Roma. Y los eruditos bíblicos dicen que él no era testigo de toda la vida de Jesús, pero posiblemente él era un escriba de Pedro. Un escriba era un hombre que escribió la historia. Entonces Pedro le contó todas estas historias de lo que pasó y Marcos escribió. Por eso hay veces entre los evangelios hay una diferencia de historias. Bueno, am, la madre de Marcos era una viuda muy rica con una casa grande y era creyente fiel dedicada a Dios. Y ella enseñó a su hijo Juan Marcos. Ella era uno de los líderes de la iglesia primitiva. A la verdad no se sabe cuándo Marcos llegó a ser un seguidor de Cristo, pero su conversión era por la influencia, claro que su madre. Es buena lección para nosotras como madres. Y por la influencia de también su amistad y influencia con Pedro. Marcos llegó a ser un evangelista y, escuchen, murió como mártir. O sea que él murió por predicar de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cómo murió Mateo? El Mateo murió por predicar de Jesús. Los dos murieron como mártires. Juan Marcos era ejemplo de la fe que su mamá le enseñó. Muy buena lección para nosotros. Bueno, la primera oración que vamos a estudiar ocurrió inmediatamente después de sanar el leproso. Está en, está en Mateo, el capítulo 8. Bueno, vamos a ver primeramente Mateo 8, el versículo 5, y vamos a empezar con el capítulo porque la historia empieza con un hombre, pero hay una pausa que Jesús atiende las necesidades de una mujer. Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús dice que él había terminado todo lo que había en Capernaum y le llegó este hombre. Mateo 8, 5 y 6 dice, bueno, ya leí, y 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Su siervo del centurión estaba postrado, gravemente atormentado. Y a la verdad no se sabe si era algo de posesión de demonios, porque en estos días, en aquellos días, eso fue algo más o menos común. Pero él estaba grave. Y él vino rogando y orando a Cristo. Y obvio que él era hombre gentil, no era un judío, porque un centurión era un oficial y un líder en el ejército de Roma. Roma era enemigo de Israel. Había mucha opresión y persecución de parte del ejército de Roma hacia los judíos. Y a pesar de esto, este hombre, perdón, este hombre centurión llegó a un maestro judío para pedir ayuda. Es seguro que él había escuchado del ministerio de Jesús. Y 8:7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Interesante esto, ¿no? Que un romano le llegó y Jesús está dispuesto a ayudar. Jesús respondió, yo iré inmediatamente. Jesús nunca negó una oportunidad para ayudar a la gente.
Él empezó su viaje a la casa y él vio algo obvio en el corazón del centurión. Él vio una clase de fe. Mateo 8:8 dice, el centurión responde, Jesús le dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión estaba diciendo, y su oración sigue, y él sigue hablando, Señor, solo di la palabra, no tienes que hacer nada más. Y yo sé que mi siervo será sano. Este hombre tenía fe en el poder de Jesús. Él sabía que Jesús tenía la autoridad y el poder para ayudar. En Mateo 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora el centurión da un ejemplo de cómo funciona el ejército. Cuando él dice haga algo, ve y va, ellos lo hacen. Y que Jesús, él estaba básicamente diciendo, Jesús, yo sé que tú tienes la autoridad y yo sé que tú puedes hacer igual. Lo que tú dices tiene poder divino. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Muy interesante. Al oír la respuesta del centurión, Jesús maravillaba. Bueno, ¿de qué maravillaba Jesús? De la cantidad de fe que él tenía. Este hombre no tenía un poco de duda del poder de Jesús. Jesús no maravillaba en muchas ocasiones, solo unas pocas. Y él está diciendo que este hombre tiene más fe, o tenía más fe, que él había visto en todo Israel. Uy, eso nos debe llamar la atención. Y Jesús sigue los siguientes versículos con unas palabras a la multitud. En Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios contestó su pedido o su oración. Ve, y como creíste, te sea hecho. Jesús dijo, según tu fe, sanó. Él lo sanó. Y el centurión encontró su siervo completamente sano y salvo. El centurión pidió rogando y Dios contestó y sanó a su siervo. Él tenía fe. Y es interesante, el centurión no le dijo a Jesús lo que debe hacer o cómo debe hacerlo. Um, Él simplemente presentó el escenario de su siervo y él no sentía capaz aún de tener Jesús en su casa. Mateo 7:13 dice, Jesús dijo, ve y como creíste, sea hecho. Este hombre tenía mucha, mucha fe. Y él oró, él pidió, rogó, él estaba rogando a Jesús y Jesús contestó. La segunda oración que vamos a ver se encuentra en Marcos 5. Marcos 5 y empieza en el versículo 21. Am, Voy a leer ese, y este es el estudio que le estaba diciendo, que empieza con, con Jesús queriendo ayudar a un hombre, pero Jesús hizo una pausa para ayudar a una mujer. Marcos, el capítulo 5, los versículos 21 al 23, y voy a leer los tres. Más tarde voy a hacer referencia otra vez a estos versículos. Pasando el versículo 21 de Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en un barco
A la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaban mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa historia que vamos a ver aparece después de que, lo que vamos a ver después de Jesús empezó a andar a la casa de Jairo, porque dice que él fue, 24 dice, fue pues con él. Jesús fue con Jairo para ir a su casa para ayudar a su hija. Sabemos en tantos versículos, la Biblia nos dice que la multitud de gente le seguía, gritando, empujando, pidiendo ayuda y intentando acercarle a Jesús. Y de repente, cuando ellos andaban a la casa de Jairo, había una mujer que se acercó a Dios. Ella quiso la ayuda de Dios y ella sabía que él tenía el poder de hacerlo. Y Jesús ahora va a hacer una pausa para ayudar a una mujer. Y ellos están andando a la casa de Jairo. Jairo está diciendo que su hija está grave y ellos están andando a la casa de Jairo. Bueno, Marcos 5:24 dice, bueno, lo leí que le seguía una gran multitud y le apretaban. El versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Dentro de la multitud que estaba siguiendo a Jesús y Jairo, había una mujer. Y qué tristeza para esta mujer. Su condición era una de desesperación y su condición le hizo inmundo y sucia, según toda la gente. Ella no podía estar en la sinagoga ni alrededor de otras personas. Y yo no sé si en aquellos tiempos, cuando la persona se enfermó, perdón, con cualquier enfermedad, ellos pensaban que, es contagioso. Entonces, seguro que pensaban, si me acerco de ella, ella me va a dar lo que tiene. Pero para ella, la ley exigía divorcio de su esposo y no le dejaba vivir en su casa, no tenía amigos, no se le permitía entrar en la sinagoga, nada. Ella vivía una vida muy sola y muy triste. Por 12 años, sin parar, ella tenía flujo de sangre año tras año, mes tras mes, día tras día. Nunca dejaba de fluir la sangre. ¿Cómo sería? Como mujeres, yo creo que no podemos ni pensar cómo sería tan terrible. Marcos 5:26 dice, y esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ella iba donde doctores, pero ella sufrió aún más. Dice que había gastado todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curado. Por 12 años ella buscaba ayuda sin éxito y cada año se puso peor su salud. Marcos 5:27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella había oído de Jesús y como, bueno, Jesús tenía tanta fama en aquellos tiempos y él está apenas empezando su ministerio, bueno, entre unos meses, un año, él estaba sanando a la gente y él tenía fama, estaba muy popular y la gente, toda la gente está queriendo acercarse. Y ella llegó y estaba entre los miles de personas, estaba detrás de ellos. Ella se acercó suficiente para tocar su manto. Bueno, claro, porque ellos todos se apartaron de ella. En Marcos 5:28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto,
seré salva. Y este es empezando su clase de oración. Era un pensamiento. Ella pensaba y que si ella podría acercarle a Jesús, si solamente puedo tocar su manto, yo sé que seré salva y sana de 12 años de sufrimiento. Entonces, ella tocó su manto. Es posible que todo el pueblo la conocía y sabía de su enfermedad. Si era así, todos iban a salir de estar cerca de ella porque al ver una persona enferma, todos gritaron en voz alta, inmundo, inmundo, y abrieron el camino cerca de Jesús. Y puede ser por eso que ella pudo acercarle a Jesús y tocarlo, tocar su vestimenta. Y ella tocó el borde de su manto. En Marcos 5:29 es interesante. Y enseguida, al tocarlo, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Inmediatamente fue sana y salva después de 12 años. Ella sintió en su cuerpo que la fuente de sangre ya cesó. Y con los miles y miles de personas tocando y empujando a Jesús, ella se sanó. Sigue interesante la historia. Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Interesante, la mujer sintió que ya fue sano y salva, pero Jesús también sintió algo. Él sabía que el poder de sanar había salido de su cuerpo. Y es interesante, con tanta gente empujando, tanta gente siguiéndolo, él sabía que algo del poder de sanar había salido de su cuerpo. Y él miró a la multitud y preguntar, ¿quién tocó mis vestidos? Bueno, ¿sabía Jesús quién lo tocó? Claro, claro que sí. Él es Dios. Él sabía todo. Él quería enseñar una lección a sus discípulos y a la multitud de gente. Y esta mujer quería tocar el manto de Jesús en una manera que nadie se diera cuenta. Ella era como con vergüenza, con algo, pero Jesús sabía. Ahora, ella quería salir sin llamar la atención, pero Jesús no iba a dejar esto. Marcos 5:31, es interesante este versículo. Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y con razón, porque había gente, había cientos de gente tocándolo, empujándolo. Los discípulos con razón pensaron que con miles de personas a Jesús, ¿cómo va a saber que alguien tocó su vestido? Porque todos estaban queriendo tocarlo. Y yo creo que ellos no sabían el poder de Dios. Y aún en este momento, y yo creo que durante toda la vida de Jesús, los discípulos no sabían que Él era el Mesías. Ellos pensaron que sí, pero no. Ellos sabían que tenía poder, pero ellos no sabían quién era. Marcos 5:32 dice, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús estaba mirando a la gran multitud, buscando quién fue, y él sabía dónde estaba, y él sabía quién era. Y es seguro que su mirada de Jesús se fijó donde esta mujer, y él sabía quién era y qué había pasado. Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Claro que ella tenía temor y estaba temblando. Jesús le llamó la atención para mostrar a la multitud y para mostrar a ella que estaba sana y salva. Y ahora ella cuenta todo de su enfermedad y dice toda la verdad. Y yo adivino que ella contó de su
de su pensamiento también. Si yo solo podría aún tocar el manto de Jesús, seré sana y salva. Ella dio su testimonio de cómo ella pensaba. Ella tenía fe en que Jesús podría ayudarla, sanarla y salvarla. Y dice que ella se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lucas 8:47, y es otro relato de esta historia, dice que ella declaró frente a todo el pueblo por qué causa le había tocado y al instante había sido sanado y salvado. Ella dio un testimonio de su sanación y su salvación. Y yo le admiro mucho porque había literalmente miles y miles y miles de personas y todos escucharon su testimonio. Bueno, Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana. Dios contestó su pedido y su fe. Tanta gente había tocado la ropa de Jesús, pero este toque era diferente. Era un toque con fe. Y no era el toque, pero el poder de Dios que la sanó. Bueno, la tercera oración que vamos a ver es de el varón Jairo. Ya empezamos a leer de Jairo, el principal de la sinagoga. Ese es un pedido o una oración de un padre pidiendo por su hijo, por su hija. Y como vimos, antes de sanar y salvar a la mujer, Cristo estaba caminando a la casa de Jairo. Vamos a leer. Vamos a empezar a leer el versículo 22. Cristo pasó, bueno, vamos a leer 22, 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamando Jairo. Y luego que le vio, se postró en sus pies y le rogaba mucho. Esto fue la oración de Jairo. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cristo estaba caminando a la casa de Jairo y Cristo paró para sanar la mujer. Y yo creo que cuando ellos estaban caminando y cuando Jesús hizo pausa o parada, debía haber demorado una hora y media por allá. Y el tiempo que Jesús la sanó y el tiempo que ella dio todo su testimonio. Y durante ese tiempo Jairo está mirando, está esperando. Y yo creo que él está poniéndose un poco afanado, un poco nervioso. Su hija estaba a punto de morir y Jesús estaba demorando mucho. ¿Cómo hacernos recordar? Leemos otra vez quién era Jairo. Bueno, vemos que él era de la sinagoga principales, de la sinagoga, le rogaba a Dios y en 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud otra vez y le apretaban. Bueno, am, vimos que él era un líder de la sinagoga. Él era como un pastor de la congregación en el templo. Él llegó donde Jesús con desesperación. Dice Lucas 8:41, dice que era una niña de 12 años y era su hija única. Jairo llegó donde Jesús y se postró a sus pies. Este hombre, obvio, era judío. Y a la verdad no se sabe su relación con Jesús porque varios de los sacerdotes rechazaron a Jesús como el Mesías. Pero él se postró a los pies de Cristo que muestra un respeto para él como Mesías. Y uno puede imaginar un padre con una hija y que la hija estaba al punto de morir y él se cayó a los pies de Jesús. En Marcos 5:23, como vimos, él rogaba mucho a Jesús, él pedía, rogaba, a lo mejor con lágrimas, porque su hija estaba agonizando.
estaba muy grave, y dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y esta es su oración. Él tenía fe, tenía toda confianza que Jesús tenía todo poder para sanar a su hija. Entonces, Marcos 5:24 hemos leído, Jesús fue, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús fue con el hombre, Jairo, pero dice que había una gran multitud de gente y le apretaban a Jesús. Jesús y Jairo empezaron a caminar a la casa y de repente una mujer entra en la historia. Recién escuchamos su historia. Y yo estoy segura que Jesús paró su caminata a la casa de Jairo y miró y buscó a esta mujer. Y yo estoy segura que Jairo estaba pensando, Jesús, apúrate, vámonos. Mi hija está agonizando. Y no dijo nada, pero yo estoy segura que estaba pensando por favor, que no se detente con esta mujer. Marcos 5:35. Ahora vemos y vimos la historia de cómo Jesús ayudó a esta mujer. Entonces vamos a Marcos 5:35, que dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y ya de repente, después de ayudar a la mujer, y ellos estaban hablando, alguien vino de la casa diciendo, su hija ya murió. Y yo estoy segura que el corazón de Jairo se llenó con tristeza y depresión y pánico. Y pensaron, bueno, ya no hay necesidad para que el maestro vaya a la casa. La niña murió. Ahora no hay esperanza. No se sabe si él echó la culpa donde la mujer enferma o no. Yo estoy seguro, puede ser que estaba pensando, si Dios no hubiera dado tiempo con ella, mi hija estaría viva, no habría muerto. Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús habló a Jairo. Él sabía lo que estaba en el corazón de Jairo y le dijo dos cosas, no temas y cree. Hay que creer. Jesús sabía que una persona llena de temor no puede tener fe. El temor, y hemos aprendido eso la semana pasada, el temor quita la fe de uno. Jesús dijo, hay que creer solamente. Entonces, hay que deshacerse del temor y creer en Jesús. Jairo tenía que creer en la palabra de Jesús. Todo en su alrededor dijo que ya no hay esperanza. No, no hay necesidad de que él vaya a la casa. Pero Jesús le dio esperanza. Mateo 5:37 dice, y no permitió. Eso es Jesús. Jesús no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús no permitió que la multitud de gente le siguiera. Solo él llevó tres de sus discípulos. Y puede ser que él no vio la necesidad de tener toda la multitud como un testigo, pero también yo creo que de parte de respeto por Jairo y su esposa, ellos pensaron que su hija ya estaba muerto. Y para llevar toda esa gente, no, Jesús dijo no, no, solo tres de mis discípulos que vengan conmigo. Marcos 5:38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ellos llegaron, Jesús y sus tres discípulos, Jairo llegaron a la casa y había alboroto en la casa de Jairo. Es interesante y yo sé que en algunos países hoy día es costumbre era mostrar dolor y tristeza cuando alguna
persona muere y es algo natural. Pero ellos pagaron dolientes profesionales que gritaban, que lloraban, que rompieron su ropa. Ellos no sentían nada de tristeza, todo era fingido y recibieron dinero para actuar así. Marcos 5:39 dice, y entrando, eso es Jesús, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús pregunta, ¿por qué hay tanta cosa pasando aquí? La niña no está muerta. Eh, Marco, Marcos 5:40 dice, y se burlaban de él. La gente se burló de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Los dolientes profesionales burlaban de Jesús. Inmediatamente Jesús echó todos de la casa. Qué bien. Él tomó el padre y la madre y algunos otros, seguro que eran de la familia, y ellos entraron al cuarto de la niña. En 5:41 y 42 dice, y tomando la mano de la niña, eso es Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Interesante. Él tomó la mano de la niña y le dijo, levántate. Y la niña se levantó y él empezó a caminar. Dice que la gente espantaron. Interesante. Quiere decir, ese espantaron, quiere decir que ellos se maravillaron a lo que pasó. Uy, la niña sí, ya está viviendo. Jesús les dijo, no cuente a nadie que lo pasó, eso es en 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Bueno, que no cuente a nadie. Bueno, hablamos de eso la semana pasada. Él no quería llamar la atención a sí mismo, quería dar toda la gloria a Dios y le dijo a su madre, hay que darle algo de comer. Jesús contestó la oración. Bueno, perdón, estas tres historias son de gente común que pidió la ayuda de Jesús. Y la razón por la cual estoy presentando estas historias, yo quiero que sepamos, o que sepan o que sepamos que podemos pedir cualquier cosa o dar cualquier problema a Dios, pequeño o grande, y Él contesta. También que la oración no tiene que ser una oración larga y ni con palabras grandes y largas, no. También, aún, solo podemos pensar una oración o susurrar una. Dios sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que confiemos en Él. Y Dios contesta nuestras oraciones por medio de diferentes maneras. Hay veces cuando ni tenemos que orar, porque Dios nos da o Dios contesta aún antes de que pedimos. Yo no sé cuántas veces en mi vida yo he pedido al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdenme, ayúdenos. Y sin saber aún cómo podrá arreglar este dilema o lo que sea, pero Dios contesta. Esta gente, toda esa gente de que hemos estudiado, era gente común. No eran héroes de la fe, no eran discípulos, no eran profetas, hombres de mucha fe, predicadores, líderes de una nación, y no tenían palabras elegantes como David, pero en varios casos aún no tenían mucha fe, tenían vidas común como las nuestras. Y la Biblia nos enseña que con un poco de fe podemos mover
montañas. Que nunca dejemos de orar con fe, creyendo. Tenemos siempre que confiar en el Señor y con una oración en la cocina, una oración en la calle, en una oración, un dilema, podemos expresarlo a Dios. Y también voy a decir que estamos hablando para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Dios contesta las oraciones de los hijos de Dios. Si hay alguien que está escuchando que no conoce a Jesucristo, toca poner su fe en Él, pidiendo perdón por los pecados, porque Él murió en la cruz por los pecados de nosotros, no los pecados de Él. Y Él pagó la deuda, lo que debemos nosotros pagar. Él pagó la deuda. Y nos toca recibirlo como nuestro único Salvador y llegamos a ser hijos de Dios. Y Dios contesta las oraciones. Y la primera lección, hay muchas lecciones que podemos aprender de estas tres historias. Dios contesta la oración. Y este es nuestro versículo de memoria, Marcos 11:24. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está dirigido, este versículo, a los hijos de Dios. Cada una de esas personas tenía suficiente fe en Jesús, que Él podría sanar y salvarlos. Orar con fe quiere decir que vamos a Él confiando y creyendo que Él nos oye y que Él contestará según su voluntad. Hay dos requisitos en las oraciones así: tener fe y pedir la voluntad de Dios. Es confiar totalmente en Dios y saber que no hay nada que Él no puede hacer. Es fe, sin dudar, sin cuestionar. Es como tenía el, el Señor, el centurión. Él no cuestionó. Es orar, sabiendo que Dios va a hacer su voluntad y contestar. El versículo nos dice que Dios nos dará todo lo que pedimos, es según su voluntad de Él, no según mi voluntad ni su voluntad. Hay veces cuando pedimos algo, pero es algo que no es lo mejor para nosotros. No sabemos, pero Dios sí sabe. Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. ¿Qué piensa Dios de nuestra oración? ¿Se maravilla a la fe nuestra? Dice la palabra de Dios que Jesús maravillaba a la fe con este centurión. Él tenía mucha, mucha fe. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Se maravilla Dios a la fe nuestra? ¿Qué cantidad de fe tenemos? El centurión tenía mucha fe, tanta que Jesús dijo que era más fe que jamás había visto en todo Israel. Yo creo que es tiempo que evaluemos la fe que tenemos y que pidamos que Dios nos ayude a crecer la fe. Y también una persona, como yo les dije, necesita su ser hija de Dios, aceptar la salvación ofrecido por la muerte de Jesús en la cruz. Y si tiene preguntas que pide la Estelita o alguna mujer de la iglesia que muestra una fe en el Señor, ¿cómo puede ser salvo? Pero tenemos que aceptar al Señor Jesús. La segunda lección es que tenga fe. Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es Mateo 17:20. Entonces la pregunta, ¿qué cantidad de fe necesitamos? ¿Qué cantidad de fe nos sirve para que Él nos preste su oído y nos conteste? El versículo nos dice que aún un poquitico de fe, si es fe genuina, sirve. La semilla de una mostaza llega a ser una planta de mostaza y la semilla es chiquitica.
es casi imposible verla sin una lupa. Jesús usa el grano de mostaza para una lección. Con poca fe, fe genuina, Dios puede hacer lo imposible. El enfoque no está en el tamaño de fe, pero sí es una confianza completa que Dios está todopoderoso. El centurión tenía una fe tan grande que Jesús se maravilló. Jairo, el líder de la sinagoga, mostró fe que Jesús podría sanar a su hija. Pero cuando un siervo llegó con la noticia que la hija ya había fallecido, le faltó un poco de fe y se llenó con temor y seguro tristeza. Pero Jesús la sanó. La mujer que tocó el manto de Jesús había escuchado que Jesús hizo milagros y que curaba gente. Ella le seguía con fe en él y Jesús le sanó y le salvó. ¿Qué cantidad de fe tenemos? La Biblia dice que puede ser muy poca, pero tiene que ser fe genuina. Pero como crece el grano de mostaza a un arbusto muy grande, la fe nuestra debe estar creciendo. Debemos poder mirar el año pasado, en 2025 o 2024, y preguntar, ¿ha crecido mi fe desde el año pasado o desde el año antepasado? Si la respuesta es no, ¿qué se debe hacer? Bueno, sabemos, Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera. Llénese con la palabra de Dios, acérquese a Dios cada día para que crezca nuestra fe. Bueno, otra lección. De testimonio de lo que Dios nos ha hecho. De testimonio lo que Dios ha hecho. De testimonio de lo que Dios ha hecho. De testimonio de lo que Dios ha hecho. Em, en Marcos 5:33 dice que la mujer con flujo de sangre declaró delante de todo el pueblo lo que pasó. Miles y miles de personas y la mayoría eran hombres. En aquellos tiempos, las mujeres estaban un poquito menospreciadas. Bueno, mucha. Toda la multitud de gente que estaba frente a ella. Y ella seguro que tenía vergüenza, temor, pero testificó del poder de Jesús. Y eso no era fácil para ella. Llevaba 12 años escondida, sola, triste, sin contacto con gente. Y ella testificó frente a miles de personas. Debe ser un testimonio para nosotros. Estamos testificando, estamos contando lo que Dios ha hecho para nosotros, a la familia, a los amigos, a los compañeros del trabajo. Hay que pedir que Dios nos dé oportunidades para testificar. Y yo les voy a asegurar, si tú pides, Señor, dame oportunidades para testificar, Señor se lo va a dar estas oportunidades. Bueno, otra lección, que se acerque a Dios para ayuda. Que se acerque a Dios para ayuda. Que se acerque a Dios para ayuda. Salmo 34:4. Salmo 34, el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y hemos visto con todas estas personas que hemos estudiado, se acercaron a Cristo para pedir ayuda y él les ayudó y los libró de todos sus temores. Salmo 34:4, que se acerque a Dios para ayuda. La mujer con 12 años de una terrible enfermedad se fue a Jesús para ayuda. Dice la Biblia en Marcos 5:26, dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin resultados. Ella había pasado 12 años corriendo de una a otra, doctor, de persona, sin éxito. Y por fin se fue a Jesús. Y Jesús le ayudó.
Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos para ayuda? ¿A otros? Bueno, primeramente debemos acercarnos a Dios para cualquier problema. Y yo no estoy diciendo que no debemos ir a los doctores, no, de ninguna manera. Dios nos ha dado los doctores para ayudarnos. Debemos consultar con doctores, debemos consultar con amigos, con el pastor, con la esposa del pastor. Pero nos dice que Cristo tiene la respuesta para todos los problemas. No importa el problema, Dios tiene la respuesta y vale la pena consultarlo a Él y que pide la ayuda de Dios. Y no se olvide que se acerque a Dios para ayuda. Que no esperemos hasta el último momento o hasta que estemos como casi con temores y hasta que estemos locos pidiendo ayuda. Otra lección. Todo es posible con Dios. Hemos estudiado esto varias veces. Todo es posible con Dios. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. La lección todo es posible con Dios. Lucas 1:37. Parece que cuando Jesús escuchó que su hijo cuando Jairo escuchó que su hija ya había muerto, él se llenó con temor, con tristezas. Aún puede ser que Jesús demoró en curar la mujer con la fluya de sangre, solo para enseñar una lección a Jairo y a las personas que estaban en el alrededor. Jesús le dijo, no temas, creed solamente. Lucas 8:50, no temas, creer solamente y serás salva. Jairo estaba sin esperanza, pero Jesús estaba para enseñar la lección que no hay nada imposible para Dios. Y no hay duda que esta niña estaba muerta. Hay unas personas que no creen en la Biblia y dicen, no, esta niña estaba durmiendo. No, esta niña se había muerto. Ella estaba muerta. No hay nada que nos afronta que es demasiado grande para Dios. No hay situación sin esperanza. Y aún la muerte de una niña. Y cuando nos llega tragedia, solo toque Jesús. No hay necesidad de llorar o gritar. Solo haga contacto con Dios y se comunique con Él, porque no hay nada imposible para Dios. Que busque a Dios. Y yo no estoy diciendo que no puede llorar, pero sí, con lágrimas que vaya a Dios. Y Él está para ayudarnos. Y otra lección que yo puse, solamente porque los días en que estamos hoy día, la lección es una vez que Dios salva, es salva para siempre. Una vez que Dios salva, es salva la persona para siempre. Lo voy a repetir. Una vez que Dios salva, la persona es salva para siempre. Juan 10:27-28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús le sanó a la mujer y dijo, ve en paz y queda sana de su azote. Marcos 5:34, Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora para siempre. Ella fue salva físicamente, ella fue salva espiritualmente. Jesús quería que ella supiera que estaba salva y sana para siempre. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Marcos 5:34 Jesús la llamó mi hija. Jesús ahora la llama su hija. Ella había llegado a ser hija de Dios. La Biblia nos dice que desde aquel momento ella estaba salva de por vida. Una vez cuando recibimos a Jesús como Salvador personal, Él nos salva para la eternidad. Estamos en su mano y nadie nos puede quitar de la mano de nuestro Dios. Otra lección, no se puede esconderse de Dios. La lección no se puede esconderse de Dios.
No podemos escondernos de Dios. No podemos. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. No se puede esconder de Dios. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios ve todo. Lo voy a repetir. Dios ve todo de nuestras vidas. La mujer quiso llegar a Jesús sin que sepa él, porque ella dijo, "Ay, yo voy a tocar su manto y desaparezco, pero yo sé que él me puede sanar." Nuestro Dios es omnisciente, que quiere decir que él ve todo y él sabe todo. Jesús sabía quién le tocó y sabía su enfermedad y su estado espiritual. Él ve todo de nosotros. Él sabe todo de nosotros. Él sabe cada palabra que decimos. Él ve cada lugar donde andamos. El Salmo 139 es un salmo de omnipresencia y omnisciencia de Dios. Nos conoce al sentarnos, al levantarnos, el andar, el reposar, los caminos, las palabras, aún lo que decimos, a lo que no decimos. Él sabe todo. Y este hecho de que no podemos escondernos de Dios nos debe hacernos pensar en la manera en que estamos viviendo. Cada vez que algo que hacemos algo que no es agradable a Dios, Él lo ve. Él ve todo, lo bueno y lo malo. Y nunca se olvide, Dios ve todo, todo el tiempo. Bueno, otra lección que yo puse también por los días en que estamos viviendo, Dios es el que sana. Dios es el que sana. Mateo 9:22. Mateo 9:22. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dios es el que sana. Mateo 9:22. Dios es el que sana. Dios la sanó físicamente, también espiritualmente. Jesús andaba sanando y salvando mucha gente. Estoy hablando de eso porque hoy día hay hombres que dicen que tienen el poder de sanar a la gente. Yo veo por la tele, yo no sé si es un grupo, creo que un grupo de personas que se vende agua santa, que si usted escribe y manda dinero, ellos van a mandar este agua santa y te van a curar. Esta agua te va a curar. Esa semana, o no, hace unas semanas yo vi en Facebook y he visto esta propaganda varias veces de un señor que dice que él sana. Él tiene el poder de sanar cualquier enfermedad. Solo hay que llamarlo y hay que mandarlo una ofrenda. Claro que una ofrenda voluntaria y será sana. Lo que sea la enfermedad, no importa si es el cáncer, si es un resfrío, él tiene el poder de sanar. Y yo les voy a decir, Dios es el único que nos puede sanar y salvar. Y Dios utiliza medicina, Dios utiliza los doctores en el proceso, pero si te sana de una enfermedad, es Dios que sana y es Dios que salva, no es un hombre, es la perfecta voluntad de Dios. Y no se olvide que Dios es el que sana. Y si alguien se le acerca, yo sé gente que se ha ido a gente que dice que, uy, te van a curar y que un amigo específicamente que tenía cáncer y él se fue a México porque había un grupo allá que le iba a curar. Y después de $13,000, esa es mucha plata, $13,000, él murió con cáncer porque ese fue todo una mentira para sacar dinero. Dios sí te sana de una enfermedad y si te sana, es Dios que sana.
Y hay que tener cuidado si alguien te le acerca, se le acerca diciendo, ay, yo te voy a cuidar de curar, o yo sé quién te va a curar. No, Dios es el único que, que sana. Y la última lección es que no llegue a la desesperación, que no llegue a la desesperación. Esto es importante, que no llegue a la desesperación, que no llegue a la desesperación. Salmo 46:1. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Que no llegue a la desesperación. Vimos en los casos de las tres personas que hemos estudiado hoy, ellos llegaron a Jesús al último momento. Ellos llegaron desesperados. El siervo del centurión era paralítico, gravemente atormentado, listo a morir. La hija de Jairo estaba cerca de la muerte. La mujer había pasado 12 años y llegó a Jesús con desesperación. Que nosotros no esperemos hasta ponernos desesperados y emocionados para ir a Dios. Él está para ayudarnos siempre. Él es el auxilio en las tribulaciones. Bueno, ojalá que hemos aprendido algo de esas personas que hemos estudiado hoy y la semana pasada. Vamos a ver si seguimos con más am, em, oraciones, más historias de la Biblia, así de gente común. Y yo que solo de esto quiero que sepamos que Dios está cerca de nosotros, los hijos de Él, y que podemos ir con Él con, con una oración pequeña, sin palabras grandes. Bueno, la tarea es fácil como siempre. La tarea número 1. ¿Cuáles personas fueron salvadas y sanadas? ¿Cuáles personas? Y puede nombrar que él era eso, él era el hombre, etcétera, la mujer, etcétera. ¿Cuáles personas fueron salvadas y sanadas? ¿O quiénes eran? ¿Quiénes eran que fueron salvadas y sanadas? 2. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Bueno, para ser sanada. ¿Qué hizo la mujer? Eso es fácil. 3. ¿Cómo reaccionó Jesús con la fe del centurión? ¿Cómo reaccionó Jesús con la fe del centurión? Jesús reaccionó. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó Jesús con la fe del centurión? 4. ¿Qué dijo la mujer a la multitud de personas? ¿Qué dijo la mujer a la multitud de personas? A esos miles de personas que todos estaban escuchando. ¿Qué dijo la mujer a la multitud? Y 5. ¿Qué aprendió de este estudio? Bueno, puede anotar si aprendió dos cosas, tres, cuatro. Hay que anotar. ¿Qué aprendí yo de este estudio? Voy a repetir. Número 1, ¿cuáles personas fueron salvadas y sanadas? ¿Quiénes eran? 2. ¿Qué hizo la mujer? 3. ¿Cómo reaccionó Jesús con la fe del centurión? 4. ¿Qué dijo la mujer a la multitud? Y 5. ¿Qué aprendió de esta lección? Bueno, que oremos. Señor, te damos tantas gracias una vez más por mostrarnos esta gente en tu palabra, gente como nosotros, gente que te acercó para, hay veces un pedido cortico, una oración cortica, una oración pensada, una oración susurrado. Señor, te damos tantas gracias por estos ejemplos. Te damos gracias, Señor, por la cantidad de fe que tenía. Señor, que enséñenos
más de la fe y que nos ayude en crecer la fe nuestra. Señor, enséñenos por medio de tu palabra. Y Señor, que dé el hábito y llega a ser un hábito estar contigo todos los días, leyendo la palabra de Dios y orando y confiando en ti. Señor, ayúdenos a que crezca la fe. Señor, te damos gracias que podemos acercarte con, con cualquier pedido, con cualquier problema, con cualquier circunstancia, sabiendo que tú nos vas a ayudar. Y Señor, yo te pido si hay alguna dama que está escuchando que no te ha recibido como ah, su Salvador personal, que no ha pedido perdón de los pecados, Señor, que hable ahorita al corazón de ella, que no pase este día, que no pase la noche hasta que ella reciba la salvación gratuita que tú nos ofreces por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú contestas las oraciones, de cómo tú has contestado estas oraciones de esta gente común. Señor, enséñanos de que nosotros no tenemos que orar con palabras largas, grandes, con palabras como habló el rey David. Ayúdanos, Señor, a saber que solo tenemos que hablar como hablamos a un amigo que tú eres. Gracias por ser nuestro amigo. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Doy gracias a cada dama que está tan fiel en reunirse cada semana. Te doy tantas gracias por tu amor. Y, Señor, te damos tantas gracias por contestar nuestras oraciones y pedimos todo esto dándote tantas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.